¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. Respetado y querido maestro Quintanilla, ¿cómo está? Bien, maestro. Mire, vamos a empezarle porque a mí este tema me apasiona mucho. Cuando uno revisa el siglo XVIII francés y el siglo XIX, uno puede estar viendo realmente como radiografía la gran pasión que puede tener un pueblo por una figura, que a veces no tiene mucha explicación. Cuando uno empieza a ver las pinturas y las cosas que provoca la Revolución Francesa, que tiene una parte romántica maravillosa y después tiene muchos conflictos, la muerte de Danton, Robespierre, todo esto, uno puede ver cuadros de Delacroix, donde la gente que antes se pintaba con joyas, luego se hace pinturas totalmente austeras. Sí, claro. Sí, para que no vean que son ricos Sí, claro. y no los lleven a la guillotina. Sí. Es terrible. Uno puede ver el miedo en la pintura, puede ver la pintura de Madame Fulana y luego la ve después y uno dice, está completamente sin nada, con un vestidito, porque le tenían pánico a ser considerados ricos y perder la cabeza en la guillotina. Sí. Después uno ve la pintura de Jacques-Louis David, de la coronación de Napoleón, maestro. Sí. Donde aquello es una radiografía, es un cuadro inmenso, donde uno está viendo en lo que ese personaje se va a convertir. Después uno ve la pintura de Ingres, que hace sobre Napoleón Bonaparte, sentadito Napoleón, con una mirada muy parecida a la de Putin, maestro, y tiene como 72 simbolismos del poder, tanto que cuando Napoleón ve esa pintura decide que hay que guardarla. Y luego empieza toda la fascinación con este personaje y cómo acaba Francia. Acaba muy mal económicamente, lastimada, socialmente lastimada, y sale una pintura que se llama Los sobrevivientes del naufragio de la Medusa. ¿Se acuerda? Este cuadro dramático donde realmente se simboliza, de Géricault, donde se simboliza cómo termina Francia en un naufragio brutal, maestro. Lo que usted toca, profesor, es que se sucede en la historia desde que tenemos memoria. La proclividad de los pueblos hacia personajes negativos y un desdén por lo positivo, por lo constructivo. ¿Qué tenemos fascinación por lo abominable, maestro? Fascinación por lo abominable. Hace 2000 años, Pilatos hizo una consulta popular a ver, a mano alzada, ¿a quién liberamos? ¿A Jesús o a Barrabás, que era un criminal? Y la gente no se inclinó por el bien, sino por el mal. Liberen a Barrabás. O sea, suelten a Barrabás y lleven a la cruz a Cristo, que no había hecho daño a nadie. Pero usted toca Francia. Los franceses son particularmente proclives a eso. Y hasta el día de hoy yo no los entiendo. Y eso, que no me escuche mi padre desde el cielo. ¿Por qué, maestro? Porque, mire, profesor. O sea, ellos nos hicieron mayores de edad como sociedad occidental. Sí. Montesquieu, Descartes, Voltaire. Sí. Sin embargo, los franceses, usted mencionó a Napoleón, le rinden un tributo a Napoleón impresionante. Ahora, en estos días, el Aquiles moderno. Los primeros días de mayo son los 200 años de la muerte de Napoleón. Y Macron hizo todo un año de festividades que por la pandemia no han podido ser al público, pero una cosa enorme. Tiene los Invalides, su tumba está ahí, claro. Napoleón era todo lo contrario a los valores de la República. Napoleón era primero era racista. Napoleón destruyó todos los valores de la Revolución Francesa y reinstauró la monarquía. Francia ha sido el único país del mundo que restaura la esclavitud en las Antillas por instrucciones de Napoleón. Si algún día esos negros van a llegar al poder, y eso sería darnos una gran desventaja frente a Inglaterra. Y eso se puede encontrar, está en las correspondencias de Napoleón. Se restaura la esclavitud y le rinden honores. A Luis XIV, otro que dejó en bancarrota a Francia. Sí, claro. Y le llamaron el Rey Sol. El Rey Sol. El vicedios. Y dejó en la ruina a Francia. El Estado soy yo. Abolió todas las instituciones y es el Rey Sol. Y el Rey sensato, el Rey Luis XVI, él dice, adelante con la monarquía constitucional, vamos a el derecho al voto,
vamos a una asamblea, vamos a la representación, mejoremos la economía, trae a Necker. A ese le cortan la cabeza. Le cortaron la cabeza en la revolución. Y a todos los que encarnan los valores contrarios a lo que Francia nos ha dado, los ensalzan. Y ahí anda Macron festejando a Napoleón, etcétera. Y todo el mundo llamándole Rey Sol a un tipo que solamente metió en guerras a Francia y la llevó a la bancarrota. Ahora, maestro, toda esta fascinación por el liderazgo y la personalidad, ¿sí? Este liderazgo y personalidad siempre llega a procesos que son destructivos. Todos, por fortuna, encontramos la muerte. Hasta el más importante dios de la gran antigüedad, Zeus, se murió. Zeus murió en el 391 cuando entra la religión católica como religión oficial a Roma. Y en ese momento en que entra la religión católica a Roma, se acaban los ritos paganos y el gran Zeus en el 391, hasta ese, se muere. Recuerdo porque un amigo que tenemos en común, platicando y entrevistando a Fidel Castro, una de las cosas que lamentaba profundamente Castro es que Camilo murió joven, el Che murió joven, pero él no pudo ocultar su decadencia, maestro. Y la decadencia de todo este grupo de personas que lucharon por un ideal fue la perpetuación, la destrucción económica y ser ellos mucho más importantes que la sociedad. Y esos son mitos modernos, maestro. Volvemos a lo mismo, profesor, y usted toca un ejemplo extraordinario. La adoración por personajes negativos. El Che Guevara, un asesino. El Che fue Era un hombre criminal y todo el mundo trae al Che Guevara aquí y acá y es bonito ser el Che. Hasta yo tengo un retrato del Che en mi casa porque hubo un momento en que sí tuvieron ideales limpios, pero después nos demostraron que no, que eran unos criminales que solamente querían apropiarse de lo que tenían los demás. No, esa fascinación por lo negativo. En el libro hay un libro maravilloso, profesor, que lo recomiendo ampliamente, que es El diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Es una maravilla. Maurice Joly. Sí, es un libro grandioso, maestro. Ahí le dice, donde arrincona Maquiavelo a Montesquieu, es cuando le dice, a ver, ¿tú estás de acuerdo con la soberanía popular? ¿Tú crees que los pueblos saben lo que quieren? Y Montesquieu se defiende, pero yo en el fondo yo estoy de acuerdo con Montesquieu. Sí, hay que confiar en la soberanía popular y no en la de los iluminados. La teoría del Estado. Sí, pero ojo con lo que quieren los pueblos. Se sataniza a lo bueno y se ensalza a lo malo. Vea los índices de popularidad. Donald Trump tenía un altísimo índice de popularidad y otros presidentes que han manejado muy bien la pandemia, etcétera, los quieren correr a patadas. Maestro, estaba yo hace 2 semanas en un país extranjero dando un curso y de repente volteé a la televisión porque estaba una cadena norteamericana dando las noticias. La maravilla de la declaración de este hombre Bolsonaro. Solo Dios me puede quitar, pero también que no se le olvide que antes me tiene que matar. ¿Qué necesidad de pensar que te puedes quedar más tiempo? ¿Por qué los latinoamericanos no respetan las fechas, no respetan los plazos, los elementos de conclusión de decir aquí termino? ¿Por qué tenemos fascinación por la eternidad, maestro? Creo que nos viene de la fusión española y los tlatoanis y los emperadores. Sí. Sí. Y sobre todo eternizarse en el poder, como lo que está usted mencionando. ¿Cómo les gusta, maestro? Sí, y la gente les aplaude a los malos. Pero no solo en la historia, en la literatura. El antihéroe, por antonomasia, dijo una vez en la literatura: Don Quijote soy, y mi profesión la de andante de caballería. Son mis leyes: deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y de la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más estrecha y más difícil. Es eso de tonto y mentecato.
Eso. Maravilla. Y Eso resume todo. Y también le decía Cervantes, porque esas eran frases de Cervantes, no del Quijote, a Sancho Panza. Hombre débil, porque cuando tienes problemas se apodera de ti el susto. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es luchar verdaderamente ante las cosas. Yo no acabo de entender. Si queremos entender en este momento una realidad latinoamericana, maestro, pues uno tiene que volver a un libro que yo leí por ahí de 1970, que era el gran Jorge Ibargüengoitia con un libro que se llamaba Maten al León. Maten al León. Y cuando uno ve Maten al León, uno dice, no hemos cambiado nada, seguimos teniendo los mismos placeres, las mismas fascinaciones por la eternidad y sobre todo no les importa la decadencia. ¿Qué importa? Sí, total, si yo puedo decir, esto es mío. Hace algunos días hace algunos sábados conversábamos de la longevidad de Mario Vargas Llosa. A Mario Vargas Llosa le dan el Premio Nobel de Literatura por La fiesta del chivo, que es la vida y la muerte de Leónidas Trujillo, el terrible dictador de Dominicana, que más o menos por ahí va el Maten al León. Como Domiciano, maestro Trujillo. Ese libro es ampliamente recomendable. Es la biografía de los tiranos y es para también mí uno una puede obra ver maestra. El señor presidente de Miguel Ángel Asturias también, y la fascinación que tenía García Márquez por estos personajes. El otoño del patriarca. El otoño del patriarca. Sí. ¿Sí? Ahí verdaderamente uno dice qué fascinante le parece el personaje a García Márquez, estos personajes que ya no saben qué hacer con el poder, poco a poco se van nublando. Muy bien, es de los grandes libros. Sí. El otoño del patriarca, si no me equivoco, es de un dictador paraguayo, el doctor Francia. Tal vez lo estoy confundiendo con Yo el Supremo de Roa Bastos, pero los pinta de maravilla. Los trabaja también, que de repente a uno le cuesta mucho trabajo reconocerse en lo que han provocado. Ahora, parece ser que la historia en Latinoamérica nos determina. Parece ser que estas grandes figuras de grandes personajes cruzaron el Atlántico en barcos y se quedaron para poder jugar con la eternidad, porque no veo enormes diferencias entre las tendencias del poder del siglo XX, que fue muy famoso por la aparición de grandes dictadores, y el espíritu de estas personas que dicen, a mí solamente me quita Dios, ¿sí? Y ahora, un personaje que es controvertido como Lula, ahí viene de regreso, maestro. Sí, pobre Brasil. Ahí viene de regreso. Y regresando, solo Dios me quita, esto que decía Eso lo dijo el Bolsonaro. buen Bolsonaro. Bueno, Napoleón dijo algo parecido en la coronación en Notre Dame. El Papa lo va a coronar, le manda a traer al Papa. Y yo me la gané, yo me la pongo. Y él se pone la corona de emperador de Francia, destruye la República y ahí andan los franceses festejando a Napoleón porque se murió hace 200 años. Eso, maestro, eso es. Pero creo que el gran antídoto o el gran proceso para poder liberarnos de esto lo puso un hombre impreparado para vivir, pero determinado para la eternidad, que se llamó Beethoven, cuando suspendió en la dedicatoria de su tercera sinfonía para decir, para el que pudo haber sido un gran hombre, renegando de la figura de Napoleón. Eso seguirá siendo el antídoto, que no dejarnos sin luchar ante lo repugnante, maestro. Qué maravilla de cierre, profesor. Muchísimas gracias, maestro. Y nos veremos aquí la próxima semana en nuestro espacio de conversación con el maestro Iriart, aquí en Punto de Fuga.